Hola chicos, buenas tardes, ya son tardes. Empezaremos este tercer parcial con el siguiente tema, así que entraremos de lleno, puesto que estaremos hablando de algunos temas interesantes y posteriormente te dejaré una actividad que ya te estaré explicando cómo funcionará, ¿vale? Entonces empezamos con nuestro tema del día de hoy que se llama, anota porfa en tu libreta que diga tercer parcial, donde inicies un nuevo tema o como quieras. El chiste es de que se vea correctamente la división entre el parcial pasado y este, ¿vale? Así que empezamos. El tema de ahora es formas de autoridad. El tema de la autoridad en cuestiones sociales es muy relevante. ¿Por qué? Porque prácticamente toda nuestra vida está regulada por cuestiones de autoridad. Las personas haríamos lo que se nos diera la gana y no me dejarán mentir si es que no hubiese alguien que nos estuviese corrigiendo todo el tiempo, ¿sale? Por ejemplo, si no hubiese alguien que te esté pidiendo que hagas algo en tu trabajo, no lo harías, a menos que seas extremadamente responsable, que muy pocas personas tienen ese sentido de la responsabilidad. Entonces, de una u otra forma, siempre necesitamos a una autoridad presente y en cuestiones sociales esto no es la diferencia. La autoridad tiene importancia porque dependiendo de cómo es la autoridad, el grupo social se dirige y se comporta de cierta manera. Un ejemplo de ello, o llevándolo a una escala más pequeña, el grupo social, eh, un grupo social pequeño, por ejemplo, la familia, si los padres son muy permisivos, si los padres no le ponen atención a los hijos. Usualmente los hijos tienden a ser de esa manera, un poco irresponsables, no hacen lo que deben hacer, etcétera. En cambio, si los padres son un poco más apegados a lo que hacen los hijos y son un poquito más estrictos y están al pendiente de ellos, si cometen un error y están ahí para corregirlos, los hijos se vuelven de una manera un poco más responsables o tienen ese sentido un poquito más desarrollado, el sentido de la responsabilidad. Entonces, visto de esta manera, la autoridad, en este caso serían los padres, dependiendo cómo es la autoridad, los individuos el resto del grupo social se comporta de manera diferente. Por eso es que es importante eh, estudiar las formas de autoridad que hay, ¿sale? Viéndolo en esta escala. Empezaremos viendo cuáles son los tipos de autoridad. Repito, la autoridad es importante o tiene cierta importancia ya que dependiendo a cómo se comporta la autoridad o cómo es esa autoridad, el grupo social se dirige y comporta de cierta manera. Veamos algunas de las autoridades o unos tipos de autoridades representativos. El primero que veremos es la autoridad tradicional. Este tipo de autoridad tiene como característica que va a ser heredada de generación en generación. Por ejemplo, la monarquía o lo relacionado a los reyes. ¿Vale? No es que tome el poder el más apto o no es que tome el poder quien más conocimientos o esté más preparado. Toma el poder simplemente dependiendo quién sigue en la escala de la familia. ¿Sale? Dicho esto, va a depender de qué tipo de persona esté al frente, el cómo va a llevar eh, la relación con los ciudadanos o cómo va a dirigir a sus ciudadanos. ¿Vale? El siguiente tipo de autoridad es la autoridad carismática. Ese tipo de autoridad se sustenta en la creencia de que los líderes tienen cualidades extraordinarias. No es constante, ya que cuando el Estado impone normas, el líder carismático deja de serlo y esto genera cierto conflicto en la población.
Por ejemplo, una persona que siempre está echando relajo, jijiji, jajaja, con las personas, con los demás, al momento que quiere empezar a establecer ciertas normas o ciertas reglas y se pone un poco más serio, tienden a las demás personas, a sus súbditos o la población en general, la sociedad, tienden a no tomarlo en cuenta. Entonces, este tipo de de autoridad carismática va a depender principalmente de la forma de ser de la persona que los dirige. Si no pone reglas desde un principio y se basa solamente en esto, en caerles bien a todos, va a llegar un momento en el que no podrá hacerlo porque tiene que volverse un poco más rígido en relación a las reglas que está poniendo, ¿sale? Entonces, sucede de esta manera. El siguiente tipo de autoridad es la autoridad legitimada en fundamentos racionales. Es decir, este tipo de autoridad está principalmente establecida por lo que establece sus códigos, el derecho, etcétera. Las personas los eligen y principalmente esta elección está fundamentada en cuestiones, como dice aquí, racionales. Las personas piensan qué es lo que quieren, quién sería mejor para el cargo y es la persona a la que eligen para que los represente. ¿Sale? Entonces, esta autoridad está en todas las de la ley o está sustentada en el derecho legal para establecer la figura de autoridad. ¿Vale? Bien, dejando de lado este tema de la autoridad legitimada, del tema de autoridad, empezaremos con nuestro siguiente tema, el cual se llama problemas sociales del mundo actual. Si yo te realizo la pregunta de ¿cuál es el problema más representativo que crees que tiene la sociedad actualmente? Puede ser que me digas la contaminación, que es un problema muy grave, por cierto, que me digas la corrupción, también es un problema muy grave, pero existen otros problemas que al ser cuestiones tanto positivas, generan cuestiones positivas, también generan cuestiones negativas, entonces es difícil determinar si es realmente un problema o no. Caso de ello es el que veremos ahora mismo. El problema social al que se enfrentan los sociólogos principalmente es algo llamado la temida globalización. Para que te des una idea de lo que estamos hablando, gracias a la globalización, un virus, por ejemplo, el originado en Wuhan, en China, ha llegado hasta nuestro continente del otro lado de una masa extensa de agua. Entonces, es un problema, sí, un tanto grave. Da muchos beneficios, pero también da muchos problemas. ¿Qué es la globalización entonces? La globalización la vamos a definir como la interconexión entre todos los hombres y naciones a causa del desarrollo y proliferación, es decir, extensión o que se vaya regando, que se vaya aumentando este tipo de situaciones, proliferación. Por ejemplo, cuando un virus prolifera, quiere decir que se está extendiendo. Desarrollo y proliferación de los medios de comunicación. Y otras formas de interacción humana.
Como te mencionaba hace rato, la globalización, al ser la interconexión entre todos los hombres y naciones ocasionados por el desarrollo, como nos menciona nuestra definición, es la causante de muchos bienes, por ejemplo, de muchas cosas positivas, por ejemplo, el saber qué pasa en otros lugares, el no solamente vivir encerrados en nuestra burbuja y si todo está bien aquí, quiere decir que todo está bien en el resto del mundo, lo cual no es así. Cuestiones que suceden aquí en México es porque han sido ocasionadas de una u otra manera por olas ya sea de ideologías, de conocimiento o de cualquier otro tipo de situación en otros lugares. Esta globalización ha permitido cosas muy positivas, como te las mencionaba hace un momento, pero también ocasiona cosas negativas. Te mencionaba al principio de este tema el virus el coronavirus COVID-19, que estamos sufriendo ahora los estragos de esta enfermedad, gracias a la globalización. Anteriormente, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la peste negra que se originó en Europa y Asia, por ahí del siglo XIV, en los años 1347, que es donde tuvo su punto más alto, y 1353, como que fue el punto pico de esa enfermedad? ¿Qué hubiera pasado si se tuviese la globalización que se tiene ahora? Anteriormente, este virus, esta enfermedad, logró acabar con prácticamente tres cuartas partes de la población europea, es decir, muchísima gente se vio afectada. ¿Por qué no se extendió más allá? Porque los medios para transportarse de un lugar a otro no son los mismos que ahora. No se logró expandir de manera tan drástica como se expandió el coronavirus, el COVID, por situaciones de la globalización. La globalización abarca cuestiones de comunicación, transporte, situaciones relacionadas a eh, el viaje de la información y el estar conectados, esa interrelación que existe entre diferentes partes del mundo. Entonces, como podemos ver aquí, es prácticamente la conexión que hay en todo el mundo, llámese de manera digital o llámese de manera presencial. ¿Sale? La globalización genera ciertos problemas, así como genera beneficios, genera también problemas. ¿Sale? El problema número uno que ocasiona lo que es la globalización es la pérdida de soberanía de los gobiernos, que es la soberanía, el poder de un país para autogobernarse y autodirigirse, es decir, que ningún otro país, otra persona puede decirles cómo manejar las situaciones en su propio territorio. Es como si a tu casa fuera tu vecino a decirte, ah, no, es que debes de hacer las cosas así, 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 ¿sale? Entonces, uno de los problemas que causa la globalización es que se tenga de una u otra manera esa presión con los otros países para que un tercer país haga lo que los demás quieren que haga. Se pierde esa soberanía o esa facultad para autogobernarse y autodirigirse. Esta situación se da, te mencionaba hace ratito, por la presión que se origina con los otros países para que un país haga lo que los demás quieren que haga. También se basa en que las personas logran evadir prácticamente sus responsabilidades legales al poder trasladarse fácilmente a otro lugar. El caso de ello fue lo relacionado a la señorita, entre comillas, Florence Cassés.
¿Qué es lo que sucedió con esta persona? Había cometido delito de secuestro, extorsión, etcétera, aquí en México. Ella es francesa. Entonces, por algunas situaciones en relación al sistema jurídico de esta persona, eh, pues nada, la dejan en libertad y automáticamente se regresa a su país de origen. Ya no cumplió la condena que se le había establecido por todos los delitos que había cometido. ¿Y esto por qué? Porque le fue muy fácil para ella salir del país y viajar a su país de origen. Entonces, también las personas encuentran la forma de evadir alguna de las situaciones legales que tienen en el país principal. El siguiente es un mundo computarizado. Como siguiente problema. Puede ser un beneficio también, pero también es un problema. ¿Por qué es un problema? Gracias a las computadoras es mucho más fácil cometer actos ilícitos, como lo pueden ser las estafas, la trata de personas por Facebook, por ejemplo, de menores de edad que se ven involucradas en secuestros, en violaciones, en robos. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarlos a través de las redes sociales. Entonces, a través de la computarización de las situaciones en el mundo, se ha logrado abrir un campo nuevo a situaciones ilícitas. Te mencionaba las estafas y principalmente la trata de personas a través de este medio. Ay, me salté el 3. El siguiente es la relación entre las naciones. Es interdependiente. Tanto que lo que sucede en un país afecta directamente a lo que, de manera directa o indirecta inclusive, a lo que sucede en otros países. Por ejemplo, cuando hay alguna cuestión de terrorismo, ¿qué es lo que hacen? Ah, pues cierran los aeropuertos y esto genera un conflicto o una disminución de entrada de capital hacia los demás países. Cuando se cae la bolsa en Estados Unidos, en la que está ubicada en Nueva York, ¿qué es lo que sucede? Se genera una baja muy, muy considerable en los países que dependen principalmente de ello. Nuestro país, querramos o no, es dependiente de este tipo de situaciones. Bajan los empleos, baja el precio de la moneda en relación al dólar. Entonces son muchas situaciones que se originan a través de esta relación entre las naciones. El siguiente es la transformación de los valores y formas de organización de la familia. A través de las redes sociales, a través del Internet, a través de muchas situaciones que podemos ver en otros lugares, se suelen generar ciertos conflictos o cierta transformación. Por ejemplo, eh, antes las personas tenían como un sentido de responsabilidad y un sentido de respeto un poco más marcado que lo que tenemos ahora. Entonces, de una u otra forma se van demeritando este tipo de situaciones. No quiero decir que todos, pero en gran parte hay personas que empiezan a olvidar ciertos valores que no deberían ser olvidados. El respeto, la tolerancia, la responsabilidad, que es algo que a muchas, muchas personas les falla y de una u otra manera va a tener consecuencias en su futuro. Eh, Cuestiones de la bondad, el ayudar al otro sin pedir o exigir algo a cambio, etcétera. Entonces, los valores de una u otra forma se han vuelto algo insignificante para las sociedades. El punto número 5 es la producción se ha vuelto dañina para el medio ambiente. ¿Cuántas veces no hemos visto imágenes como esta o esta otra o inclusive esta que parecieran que no tienen como otra forma de ser? Es decir, es que sí necesitas producir esto, pero ni modo, tienes que acabar con el medio ambiente. Si necesitas hojas, por ejemplo,
necesitas forzosamente talar los árboles. Si necesitas producir algún producto, necesitas verter ese producto o verter los desechos de ese producto, mejor dicho, a los ríos. Debes de contaminar a fuerza, lo cual no debería ser así. Actualmente la contaminación es uno de los problemas más graves socialmente hablando que a los que se enfrenta nuestra sociedad actual. Estamos viviendo un punto sin retorno en el que si no detenemos la contaminación, ya no va a haber forma de revertir esa situación. Entonces, debemos de tratar de cuidar nuestro medio ambiente. El punto número 6: hay menos compromisos de las personas consigo mismas y para con otras, lo cual impide establecer relaciones serias, originando desintegración familiar, divorcios, enfermedades sexuales, etcétera. Entonces, la globalización genera que tengamos otras perspectivas, tengamos otras formas de relacionarnos con los demás y a partir de ahí las personas sientan o se vuelvan en compromisos menos duraderos para con otras personas. Y el último es la transición demográfica, que esto es algo más o menos positivo que estoy escribiendo. Transición demográfica. Esta transición demográfica hace referencia al cambio de la estructura de una determinada población en relación a las edades. Por ejemplo, antes era común ver niños, adultos y personas de la tercera edad. Ahora hay países, por ejemplo, como Canadá, que presentan más población adulta de la tercera edad que niños o jóvenes o adultos jóvenes. Entonces, esta transición demográfica es gran, eh, un gran problema para lo que es la población. ¿Qué va a pasar cuando el país se quede, por ejemplo, sin población joven? No va a haber quien trabaje en los campos, quien trabaje en las fábricas o cualquier tipo de trabajo que se presente. Entonces, es uno de los problemas más representativos. Causa de esta transición demográfica es beneficioso para otros países, por ejemplo México, porque a veces otorgan visas y otorgan permanencias para las personas. Les permiten, buscan parejas jóvenes, por ejemplo, de México, las llevan allá, les pagan casa, un buen trabajo, la posibilidad de tener a sus hijos allá, etcétera. Y esto a través de una buena posibilidad económica. Entonces, por ese lado, es de una u otra forma algo positivo, ¿vale? Pero bueno, hasta acá dejamos el video de hoy. Tu actividad será buscar problemas sociales, otros problemas sociales representativos que consideres que son importantes. Ojo, bien estructurados, no solamente vas a poner la lista: delincuencia, violencia intrafamiliar, drogadicción y ya. ¿Sale? No, quiero que me expliques. Pues la delincuencia, esto es porque en los últimos años se ha registrado un incremento de los asesinatos hacia personas, bla, 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 bla. ¿Vale? Algo muy detallado, algo más de preparatoria, más de quinto trimestre, así que un buen trabajo para tus capacidades. Así que estaré esperando tu actividad y nos estamos leyendo por WhatsApp por cualquier duda o comentario.